Hola Julián, ¿cómo estás? Estoy bien. Isabel, ¿qué haces? Estoy leyendo un libro, tú sabes que me gusta la buena lectura. ¿Alguna vez has leído la Constitución Política de Colombia? Nunca. Me declaro analfabeta política. Por favor, dime qué es la Constitución Política y para qué sirve. La Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema del país. Allí se especifican nuestros derechos y deberes. Todos deberíamos tener nuestra Constitución y estudiarla. ¿Qué democracia aprobó el constituyente del 91? No se les olvide que la palabra democracia es compuesta. Demos, pueblo; kratos, poder. Entonces, cuando hablamos de democracia, hablamos y cómo está en ese pueblo, en esa nación, la relación pueblo y poder. Es decir, cómo está ahí la democracia. Bueno, la democracia en Occidente, el primer modelo de democracia que conocemos es el ateniense. Se llamaba el ágora, o cabildo abierto, ágora. Entonces el pueblo ateniense se reunía en el ágora a discutir los problemas de la ciudad. ¿Quiénes discutían los problemas de la ciudad? Los ciudadanos. ¿Cuál era el sinónimo de ciudad? La polis. ¿Qué es ciudadano? Sujeto político. Entonces en Colombia no votan ciudadanos, ¿no? No votan ciudadanos, porque el ciudadano elige, el analfabeto vota. Entonces ahí hay una crisis de ciudadanía que lleva a la crisis de la polis, de la política, de la ciudad. Esa democracia directa griega se eclipsa con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, ya para llegar a las estructuras de poder, tiene que ser de las élites, de los imperios, de los príncipes, de los señores esclavistas. Entonces, la democracia no jugaba ningún papel, mucho menos en el feudalismo. Si ven El nombre de la rosa, la película o el libro, los franciscanos criticaban ahí la soberanía divina, porque los benedictinos defendían la soberanía divina. Los franciscanos decían la soberanía no puede ser divina, la soberanía tiene que ser popular. Entonces vuelve a revivir el concepto de democracia, lo retoma la Revolución Francesa, pero ojo, no vuelven a la democracia directa de Atenas. No, la Revolución Francesa, miren el análisis que hace. Nosotros, los burgueses, comerciantes, industriales, banqueros y clero, tenemos todo el tiempo para estudiar, para pensar. Esa guacherna de obreros y campesinos tiene que trabajar 24 horas al día, y recuerden que se trabajaba 24 horas al día hasta que se cansara, que la mujer en el parto no tenía el permiso para el parto. La criatura nacía en la misma máquina donde ella trabajaba. Ahí se le hacía el cordón umbilical y si no se desmayaba, siga trabajando, pero eso, a cumplir con las horas de trabajo. Entonces ellos decían, esa guacherna no tiene tiempo ni para leer ni para pensar. Entonces esa guacherna no puede ir al poder. Nosotros lo representamos. Nosotros somos la nobleza, nosotros somos industriales, somos comerciantes, somos banqueros. Entonces surge la democracia de representación. En esa democracia de representación, ¿cuál soberanía popular? Eso era hereje. Sería hereje quien la reclamara. Esa democracia de representación está en crisis. Hoy, eso se llama cretinismo parlamentario. Eso está en crisis hoy. Entonces se inventaron la democracia de participación ante la crisis de la democracia de representación. ¿Y qué es la democracia de participación? Reúna a esa guacherna, déjenlo que hable, déjenlos que pidan, déjenlos que critiquen, pero nosotros decidimos. Democracia de participación.
Esa obvio que también entra en crisis. ¿Cuál aprueba el constituyente del 91? Si ustedes leen con cuidado el título cuarto, se aprobó la participación democrática. Es muy distinto. ¿Qué es la participación democrática? Que el pueblo participa en 3 vías. La vía de la igualdad, que es la democracia económica, la vía de la posibilidad, que es la democracia social, y la vía de la libertad, que es la democracia política. Pero es el pueblo el que tiene su soberanía, no abdica de ella. Pero para que ese pueblo no abdique de la soberanía, se requiere que tenga un mínimo de cultura política. ¿Cuál es el mínimo de cultura política? Esa cartillita que llama Constitución Política. Espero que no vayan a decir que Bernardito y yo vinimos a decirle que la Guacherna tiene que irse a estudiar en las facultades de Derecho, de Sociología, de Filosofía. Ojalá no lo haga, porque hoy la educación superior distorsiona. Hoy la educación superior está quitando la calidad de ciudadano. Oigan a Marcos Palacio en el 2004, el rector de la Nacional. Hay que rebajar esas carreras a 8 semestres. Esos muchachos no necesitan saber tanto. No necesitamos creadores, constituyentes, necesitamos son consumidores. Eso es lo que es hoy la educación superior. Entonces, para desarrollar la participación democrática en las 3 vías, pues se requiere un mínimo de cultura política. ¿Cuál es? La lectura de su Constitución. Para ser ciudadano hay 2 requisitos. Primero, el mínimo conocimiento de la política. ¿Quién lo da? La Constitución. Segundo, capacidad de control del poder político. No abdicar de su soberanía, ejercerla, no ir a votar, elegir, que es distinto. ¿Y dónde está la razón? La segunda, que si la regla fiscal impide el desarrollo, la democracia y el bienestar. No, si es que hay, el artículo 334, inciso final, dice, oiga, como dice, no puede invocarse la regla fiscal cuando vaya en detrimento de los derechos fundamentales. A mí no me puede decir, pero como, ¿qué gente del pueblo ha leído eso cuando va a presentar el plan de desarrollo? Entonces lo atiende con mucha solvencia, el secretario de Hacienda le da un tinto y le dice, no, su escuelita no se puede, porque es que mire que el presupuesto ya se gastó. Si estuviera culto le diría, hágame, señor secretario de Hacienda, vamos a leer el artículo 334. ¿Qué dice? No se puede invocar la regla fiscal en detrimento de los derechos fundamentales. Y el artículo 365 y 366. La inversión pública social tiene prioridad sobre cualquier otro rubro del gasto público. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales están inspirados en el just naturalismo racionalista. De manera pues que en este proceso constituyente simplemente a leer la Constitución.